Bueno, estábamos viendo que teníamos esto y que podíamos hacer algunos análisis visuales. Por ejemplo, podíamos decirle que lo gradúe y ver la conectividad angular, cómo se comporta, por ejemplo, con rupturas naturales, y aceptar y ver cómo, nada más que con algo como más diverso, por ejemplo, espectral. Y ahí yo veo donde hay mayor conectividad angular. Hay que recordar que, pero es mejor invertirla para ver lo más grave en rojo. Aplicar. Entonces ahí vemos dónde está la conectividad angular. Y ahora queremos ver, por ejemplo, en otra capa, voy a duplicarla, dónde están los robos, por ejemplo, ¿no? Y aquí voy a poner el conteo de robos. Clasifico, pero para que se vean al mismo tiempo, tengo que darle cierta opacidad y hacerla un poco más gruesa, quizá. Con más anchura, aplico y quizá lo puedo poner en otro color. Sí. La tengo que destacar más. Entonces la puedo poner, por ejemplo, con puro rojo, pero muy gruesas, por ejemplo. Apenas se ve. O pasar, a veces lo que se puede hacer es pasar a una rampa azul y la de abajo ponerla en rojo, por ejemplo. Y ahí ya vemos, ¿no? Pero ahora perdemos un poco de visibilidad de la otra rampa que sí tiene que estar en espectral a fuerza. Si no, no se va a ver. Nada más que a la de arriba le vamos a quitar su transparencia para no equivocarnos que estamos viendo. Ahí sí se ve. Entonces, bueno, ahí está la conectividad angular contra los accidentes. Pero en realidad nosotros, pues nada más querríamos ver si hay unos accidentes. Entonces podemos poner, pues, a todos los que tienen un accidente, o sea, solo usar dos colores, tener dos clases y tener cero accidentes
y 0 a 4 accidentes. Ahí están. Entonces, pues ahí habría que ver si de verdad hay una correlación que nos permita decir que tienden a tener mayor profundidad las calles que tienen más accidentes o mayor profundidad. Pero no siempre se puede ver visualmente porque pues los cortes los hace donde quiere la máquina. No sabemos si haciendo un mapa de 0 a 1 se viera más claro, por ejemplo. Entonces por eso tenemos que usar correlaciones. Podemos ver también, agregar otro mapa y ahora usar los mismos parámetros, pero para conectividad. Bueno, entonces ahora vamos a representar la conectividad simple. Clasificamos, aplicamos. Y es la que activamos. Ahora, ¿hay una tendencia o no? Pues depende también la escala. ¿Tiende a ocurrir en calles más conectadas? En algunos lugares parece que sí. Por ejemplo, en las azules suele a no haber, pero también depende de que no podemos ver abajo, ¿no? Entonces le ponemos algo de opacidad ahora sí, o más opacidad. Y pues es difícil decidirlo, ¿no? Yo sí veo cierta relación donde hay más conectividad, no la angular, sino la segmental, de que haya más accidentes. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, es con este archivo, EndoExo, es que podemos analizarlo, pero ahora estadísticamente, porque tenemos conectividad, tenemos largo del segmento, etcétera, y tenemos el conteo de los eh, accidentes. Aquí está, ¿no? Este es parecido porque, de hecho, esta es la misma variable, nada más que ahorita vimos cómo calcular. Entonces este es el que guardamos como y lo vamos a poner como CSV en Dovexo CSV. Lo guardamos y listo. Ahora sí, ya podemos cerrar QGIS. Bueno, le podríamos decir que guarde como tarea, ¿no? Por si algo tuvimos mal, pero por lo pronto ya podemos cerrar. Ahora vamos a usar el PSPP. Vimos cómo se instala al principio. Es un programa estadístico y vamos a obtener una ANOVA. Una ANOVA es una comparación de medias que nos permite saber si dos medias son diferentes, estadísticamente o representativamente.
significativamente. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos importar datos. Es esta, EndoExo. Le digo siguiente. Ahora aquí le tengo que decir que arriba son líneas de texto. Entonces aquí ya le digo la línea por encima contiene los nombres de las variables. Le doy siguiente. Están separados por coma. Le doy siguiente. Me está dando la estructura propuesta. Veo que sean decimales o numéricos. Y ya. Pero esto es lo que voy a hacer, pero me falta un proceso. Entonces todavía me voy a ir a Excel. Porque tengo que definir cuáles son las calles peligrosas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser eh, seleccionar este. Probos. No era EndoExo. Y voy a definir las calles si son peligrosas o no. En la teoría vimos que los homicidios no tenían por qué ser distintos con space syntax o no. Entonces aquí le voy a decir peligrosa y voy a decir que una calle es peligrosa si la suma. Bueno, voy a meter también los homicidios. La suma de todos los hechos violentos registrados aquí es mayor de 0. Entonces le voy a decir peligrosa. O le voy a poner nada más sí. Sí que, si es peligrosa. Y si no, no. No que, no es peligrosa. Lo copian todo. Entonces ya me clasificó como peligrosas todas las calles que tuvieron al menos un accidente. Es la columna F. No, O. Copio. Ahí está. Ahora sí. Le digo que copie como valor. Y ya me llevo esta tabla. Ahora sí al hacerle un procesamiento estadístico. Le digo guardar como. Y aquí le voy a poner EndoExo 2, porque es el segundo tratamiento que le damos. Y cerramos. Y ahora sí, abro desde aquí, importo como vimos. Son archivos de texto en este directorio. EndoExo 2. El siguiente. Lo mismo de hace rato. Siguiente. Y aplicar. Y ya dejó los valores ahí.
Esta sí es peligroso, ¿no? Entonces, ahora la NOVA consiste en analizar medias y le digo a NOVA para un factor. ¿Cuál es el factor? De peligrosidad. Si el factor de peligrosidad depende de alguna de estas cosas, vamos a ver. Entonces, peligrosidad lo hago factor y todas las demás que no sean exógenas, es decir, todas las endógenas, como eh, conectividad angular, conectividad y largo de la calle, como exógenas. Le pido descriptivos, homogeneidad, todo, y OK. Y entonces me hace el análisis de ANOVA en otra hoja, que es esta. ¿Cómo se interpreta? Bueno, primero me va a decir la media. Por ejemplo, me dice las calles no peligrosas tienen una media de 2.6 de conectividad angular. Y las peligrosas pues tienen otra media, 3. Pero en estadística los datos diferentes pueden ser el mismo dato, pueden valer lo mismo si tiene un error que hace que se equipare al 3. ¿Cómo sé que ese error no es significativo para que podamos seguir diciendo que estas medias son distintas? Porque en la aritmética 2.6 es distinto de 3.04, pase lo que pase. Pero los números estadísticos no. Ahí 2.6 puede ser igual a 3.04. Hay que saber el grado de error. Bueno, para eso se usa la F de Fisher, que está aquí abajo. Y precisamente en esto consiste el análisis de ANOVA. Entonces, ¿qué me dice? Primero, que la F de Fisher es muy grande, mucho más grande de 1. Y la F de Fisher es la relación entre las diferencias intragrupos, es decir, todas las diferencias entre grupos, entre las diferencias entre grupos. La diferencia de las sumas de las varianzas. Y entonces, si esto es muy grande, quiere decir que es mucho más grande la diferencia entre los grupos que hacia adentro de los grupos. Y si esto es 0 o cercano a 0, me va a decir que la significancia es poca, lo cual hace que mi modelo sea útil. Hay que hacer otros opuestos, otras pruebas, pero en general, si ya hubiésemos revisado cosas de normalidad y todo, ya esto ya estaría probado. Y la conectividad simple. Sí son distintas, es decir, las calles no peligrosas tienen una conectividad de 3.96, es decir, en promedio están conectadas con 3.94 calles, casi con 4 calles. Y las sí peligrosas, con 4.49. ¿Es diferencia esa significación? Pues la vemos aquí. Vemos que sí es significativa esa diferencia. ¿Por qué? Porque este número es alto y este es bajo. ¿Qué tanto es alto? Bueno, es relativo. En realidad podría ser alto dependiendo de los datos por arriba de 1. Pero si las diferencias entre grupos fueran mayores, pues querría decir que no determina o no hay un factor que pudiese en algún momento explicar la diferencia entre ambos. Estas pruebas las usan, por ejemplo, muchos los medicamentos para probarlos, con y sin medicamento. Y aquí la reacción que tuvo contra un indicador, por ejemplo, no se tomaron el medicamento de presión arterial, sí se lo tomaron. Y esta la presión arterial. Ah, sí es distinta la presión arterial de entre los dos grupos. Y luego otro muy interesante, el largo de la calle. Son diferentes las calles no peligrosas. Las no peligrosas
Miden en promedio 49 metros. Las sí peligrosas, 104 metros. ¿Es significativo? Sí. Y así es como se calcula el ANOVA y, nos da luz de cómo se relacionan las cosas. Bueno,